Estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana. Me siento muy contento entre ustedes. Como le decía al primer grupo por la mañana, yo amo Colombia. Colombia es un país especial. Dios está haciendo cosas muy lindas con Colombia. En los últimos años Dios me ha permitido visitar muchas ciudades, compartir la palabra en muchos lugares en este país, conocer gente muy hermosa en el Señor, y sé que hay propósito. Hay un despertar en la iglesia en Colombia. Así que le doy gracias a los pastores por la invitación, por poder estar aquí y compartir. Si usted no estuvo aquí el fin de semana, tuvimos una conferencia el viernes en la noche, ayer todo el día, con muchos jóvenes y muchas personas que asistieron. Y pues fue un tiempo especial de preparación. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Y una palabra que cuando Dios la puso en mi corazón me dio con mucha claridad las instrucciones. Y Dios me hizo saber que esta era una palabra que Él quería que yo predicara como el primer mensaje que predicara en cualquier iglesia que abriera las puertas para predicar el Evangelio. Y como pastor, yo pastoreo en la ciudad de Miami una congregación. A mí no me gusta repetir los mensajes, me gusta saber siempre un maná fresco. Pero esta palabra Dios me ha dicho, donde quiera que tú vayas vas a predicar este mensaje. Es el primer mensaje que vas a predicar. Así que en obediencia lo hago, pero Dios lo ha usado poderosamente esta palabra. Y te pido que abras tu mente, tu corazón. La alabanza, la adoración, el tú llegar aquí hoy ha sido todo un proceso para que Dios ha estado trabajando en tu corazón, preparando ese terreno para que esta semilla que se va a sembrar ahora quede sembrada bien sembrada en un corazón fértil que pueda dar fruto en su vida. Quiero comenzar hablándoles un poquito de un problema muy serio que se enfrenta en los Estados Unidos, el país donde yo vivo. Y se los comparto porque creo que es el mismo problema que estamos enfrentando aquí en Colombia. Y es que en los Estados Unidos hay una población de aproximadamente 316 millones de habitantes. 316 millones de habitantes. De esos habitantes, el 75% dicen ser cristianos. Si hacemos la matemática, estamos hablando de muchos cristianos. El 75% de 316 millones son 237 millones de cristianos. Esos son muchos cristianos, esos son más grandes que la población de la mayoría de los países del mundo y de muchos países combinados. Además de eso, en los Estados Unidos hay más de 400,000 iglesias. Más de 400,000 iglesias. La asistencia promedia en un domingo como hoy, en los Estados Unidos hay 63 millones de personas sentadas en asientos como ustedes, alabando a Dios y escuchando palabra de Dios. Además de eso, los días especiales, como la Pascua o el día de la Navidad, esos días llegan a la iglesia un promedio de 118 millones de personas a escuchar palabra de Dios. ¿Por qué le comparto estas estadísticas? Porque eso da a entender que los Estados Unidos es un país de muchos cristianos, de mucha iglesia, y si la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo, yo me pregunto cómo en un país donde hay tantos cristianos puede haber tanta perdición, tantas tinieblas, tanta maldad. Y comparto esto con ustedes porque creo que en Colombia está pasando lo mismo. Si usted hace una encuesta, estoy seguro que la cantidad de colombianos que dicen que son cristianos sería un número altísimo. Posiblemente más del 90% de los colombianos dirían que son cristianos. Pero, ¿por qué hay tantos problemas, tanto pecado, tanta maldad? En los Estados Unidos yo les puedo hablar con autoridad porque es mi país, yo vivo ahí. Yo les digo que cualquier sector que usted vea está en grave problema. Las tinieblas han invadido el sector económico. Nuestro país, los Estados Unidos, están pasando una crisis económica grande. A nivel social somos un desastre, estamos completamente divididos. El racismo ha vuelto a florecer de una manera muy fea. Políticamente estamos divididos como nación y lo que está pasando a nivel político es terrible. Y ni hablar de la moralidad. Las cosas que en los Estados Unidos se están aprobando, las leyes, se está haciendo legal las cosas más inmorales que usted se puede imaginar. Esta misma semana pasada en el estado de Nueva York
aprobaron una ley para poder dejar o permitir el aborto hasta el 9º mes del embarazo. Algo que es totalmente malévolo, algo del maligno, algo malo, perverso. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un país donde hay tantos cristianos y tanta luz, por qué no estamos teniendo un impacto? ¿Por qué no estamos teniendo el impacto que debería? No debe de haber tanta oscuridad si hay tantas luces encendidas. No debe haberlo. Y me preocupa más aún que estamos perdiendo dentro de las iglesias. No solo estamos dejando de ser un impacto afuera, sino que aún dentro de nuestras mismas iglesias estamos perdiendo muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Yo les felicito porque en estos días he visto una cantidad de juventud aquí tremenda y eso es una bendición. Y les digo que eso no es común. No es común. Lo común es que los jóvenes se están apartando de Dios a una velocidad alarmante. Alarmante. Yo estuve en una iglesia en el estado de Texas hace poco donde habían 600 personas en la congregación para escucharme predicar y solamente 5 jóvenes. No porque yo los conté, sino que el pastor me lo dijo: Pastor Juan, no sé qué hacer. Usted ve la congregación, es una mata de pelo blanco. En 20 años no va a haber iglesia. Y solo 5 jóvenes. Nos estamos perdiendo. De una forma u otra no hemos sido capaces de transferir nuestra herencia espiritual, el legado, a la siguiente generación en muchos lugares. Y temo que podamos perder una generación. Y quizás usted dice: ay, hermano, usted está exagerando. ¿Cómo vamos a perder una generación? Eso es imposible. No se puede perder una generación. Si usted no cree que una generación se puede perder, yo le invito a que usted se monte conmigo en un avión y vayamos al país europeo que usted quiera. Usted escoja el país. Y usted se va a bajar del avión en un país que antes era cristiano y ya no lo es. ¿Por qué? Porque en algún momento una generación se perdió. Y hoy en día las iglesias que existen en Europa no son iglesias de europeos, son iglesias de latinos que se mudan para allá y abren iglesias allá, tratando de recuperar lo que se ha perdido. No solo eso, mi amado. En la Biblia tenemos el registro de una historia de una generación que se perdió. Y al perderse esa generación, se introdujo 350 años de miseria, de sufrimiento, de maldad, quizás los más negros años de la historia de Israel, porque se perdió una generación. Así que suceder, sí puede suceder. Mi esperanza es que a nosotros no nos suceda. Que nosotros los adultos no seamos la generación que dejó de transferir el legado. Que la iglesia continúe su trayectoria impactando este mundo, pero teniendo verdadero impacto en este mundo. Quiero que veamos este pasaje bíblico porque mucho podemos aprender de él. Abran sus Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Y después vamos a pasar a Jueces para leer 2 versículos. Josué capítulo 24. Dice la palabra de Dios comenzando en el verso 14. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora pase al versículo 29. Ahí mismito el verso 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pase al versículo 31. 31.
Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vamos, ahí cierra el libro de Josué, pero la historia no cierra, la historia continúa en Jueces. Así que doble la página a la próxima página, el siguiente libro de la Biblia, que es Jueces, y vaya conmigo al capítulo 2. Jueces capítulo 2. Y el verso que conecta el puente entre Josué y Jueces es el versículo 7. 2:7, véalo conmigo. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ese es igualito que el versículo que leímos al final de Josué. Ese es el puente que nos conecta. ¿Y cómo continúa la historia? Versículo 10, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Escuche bien. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo es posible que la generación que viene después de la conquista, cómo es posible que la generación que viene después de la derrota y de todos esos países, de haber visto los muros de Jericó caer y todos esos milagros, cómo es posible que la siguiente generación no tenga idea quién es Dios y ni tenga idea de lo que Dios ha hecho? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar eso? Y esa generación se perdió. Y es la que introduce el tiempo de los jueces que les mencioné. 350 años de sufrimiento, de miseria, de dolor, de tragedia, porque se perdió una generación. Entonces, yo creo que lo que sucedió es algo análogo a lo que pasa en una carrera de relevo. Si usted sabe de pista y campo, hay una carrera de relevo donde 4 corredores se dividen la pista de campo. Uno corre una cuarta parte de la pista y le transfiere un bastón al siguiente corredor. Él corre otro segmento y sucesivamente. Y yo creo que la iglesia está involucrada. La misión de la iglesia es hacer esa carrera. Una generación corre y cuando esa generación llega a su final, transfiere el legado, la herencia, el bastón a la siguiente generación para que ellos corran el segmento que les toca a ellos correr. Pero aparentemente Josué y su generación, aunque corrieron muy bien la carrera que a ellos les tocó correr, a la hora de transferir el bastón a la siguiente generación, parece que el bastón lo dejaron caer. Y todo el que sabe de esta carrera sabe que si el bastón se cae, olvídate que tú no vas a ganar esa carrera. De alguna manera u otra, la generación de Josué no fue capaz de transferir el legado espiritual a la siguiente generación, por lo menos en una manera que para ellos fuera relevante. Y se perdieron. Qué tristeza, pero yo creo que podemos aprender mucho de esa lección, mucho de lo que pasó en esa historia, que nos puede ayudar a nosotros a que no seamos nosotros culpables de cometer el mismo error, para que no seamos nosotros aquella generación que deja caer el bastón. Y les introduzco las 3 sillas. Estas 3 sillas representan los personajes del relato que acabamos de leer. La primera silla es Josué, un hombre de Dios, sin duda, siervo del Señor. La segunda silla representa a los ancianos que sobrevivieron a Josué.
que menciona el pasaje que leí, que dice que Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que ellos también conocían a Dios y lo que Dios había hecho por Israel. Y esta tercera silla representa esa nueva generación que no conoce a Dios ni lo que Él ha hecho. Esas son las tres sillas. Quiero explicarle algunas cositas de la silla antes de profundizar más. Algunas cosas que tenemos que saber. La primera silla es una silla de rectitud. Rectitud. Josué era un hombre recto. Mire, recto. Absolutamente recto. A mí me encanta que la Biblia habla de sus personajes a todo color. Te da lo lindo y lo feo, lo agradable y lo desagradable, lo bueno y lo malo. El rey David, que tocaba el arpa por las mañanas y compuso tantos salmos y era conforme al corazón de Dios, también la Biblia nos cuenta algunas cositas de David que no eran muy lindas ni muy agradables. Pero cuando vemos la vida de Josué, difícilmente vamos a encontrar algo que podamos decir, mira, ese era el fallo de Josué, esa era la debilidad de Josué. Yo no le estoy diciendo que Josué era perfecto, pero sí le estoy diciendo que Josué vivía una vida recta. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. Y cuando uno quiere agradar a Dios, uno hace las cosas bien hechas para agradar a Dios. La segunda silla no es una silla muy recta, es más bien una silla religiosa. Y la diferencia es que el religioso a veces hace las cosas bien hechas y otras veces no. Pero aún las veces que las hace bien hechas, no las hace por la razón correcta. No lo hace por agradar a Dios, lo hace por aplacar a Dios. Muy diferente el aplacar a querer agradar. O sea, esta silla toma la postura de qué es lo que yo tengo que hacer para quedar bien con Dios, para que Dios no esté disgustado conmigo, para no ir al infierno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me deje tranquilo? Hay que ir a la iglesia 3 veces, pues vamos 3 veces a la semana. Ahora, después el resto del tiempo yo hago lo que me da la gana. Y esta gente irían al tabernáculo o al templo las veces necesarias, a veces para cumplir con un deber. Y de la misma manera que limpiaban la casa de campaña y despiojaban al camello. Pero ellos eran religiosos, no eran rectos de corazón. Y esta silla, la tercera silla, no es ni recta ni religiosa. Esta silla representa rebelión. Rebelión. Esta silla, en vez de querer agradar a Dios o aplacar a Dios, es la silla que le sacude el puño a Dios, que se levanta y le hace frente a las cosas de Dios y batalla contra las cosas de Dios en rebeldía. Y eso lo leemos en los pasajes y así era esa generación. Otra cosa que tienen que saber, la primera silla es una silla de compromiso. Compromiso, ya lo leímos. Josué y su esposa y su familia estaban comprometidos con Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un compromiso absoluto para Dios, sin titubear y completo, una entrega completa al Señor. Pero la segunda silla no. La segunda silla se caracteriza por una falta de compromiso. Estas son la gente a la que Josué le tenía que decir, decídanse, ¿a quién van a servir? Si a los dioses de Egipto, a los dioses de la tierra donde estáis, o a Jehová, pero tienen que decidirse por alguien. Acábense de hacer un compromiso, no pueden seguir en el vaivén de un tiempo estamos sirviendo a Dios y después a los Baales y después a los amorreos. No, decídanse. Porque le faltaba decisión a esta silla, le faltaba compromiso legítimo con Dios. Y cuando llegas a la tercera silla, aquí no había ni compromiso ni falta de compromiso. Esta silla está bajo condenación. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios y lo que Él ha hecho, está perdido. El que no conoce a Dios y lo que Él ha hecho por su pueblo está perdido. Está bajo condenación. Estas pobres gente no tienen esperanza alguna de vida eterna. Están perdidos. Y la última característica que quiero compartir con ustedes de estas sillas es que esta primera silla es una silla de fe. Fe, pero fe de verdad.
Yo sé que el padre de la fe es Abraham, pero yo creo que Josué le hace competencia. Josué tenía una fe pero descomunal, una fe increíble. Mire, se lo ilustro. Si yo fuera Josué y estoy en una batalla y empecé a pelear desde tempranito, desde que rayó el alba, empecé a pelear todo el día peleando en esa guerra, en esa batalla con los soldados, y llega la tarde, ya el sol empieza a descender y yo no he terminado la batalla. Yo voy a hacer una oración igual que Josué, pero mi oración va a ser diferente. Yo le voy a decir: ay Señor, estoy cansado, llevo todo el día peleando y no he podido derrotar a esta gente. Ya yo hice mi parte, ahora tú haces la tuya. Acaba con los que quedan ahí. Mira, mándale un rayo, haz algo y termina con esta gente. Eso hubiera sido mi oración. Pero Josué no. ¿Qué dice Josué? Señor, me falta todavía un poquito, aguántame el sol ahí para poder terminar. Dígame la verdad, ¿a usted se le ocurriría pedirle a Dios que detenga el sol? Oye, a mí no se me ocurre. Hay que tener fe, hay que tener los pantalones de la fe bien puestos para pedirle a Dios que detenga el sol. Pero ¿sabe una cosa? Dios le contestó y Dios lo detuvo, porque Josué era un hombre de fe. Ahora, la segunda silla es una silla de fe de segunda mano, fe prestada. Porque usted lee la historia de esa gente y esa gente en ningún momento pidieron nada, recibieron nada. O sea, no eran gente que ejercían una fe real en Dios. Pero mira lo que hacían ellos. Ellos miraban a Josué, el líder. Josué pedía y Dios le contestaba y ellos aplaudían. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Dios de Josué! Increíble. Pero no era la fe de ellos, era la fe de él. Y cuando él muere, ¿qué pasa? Todos esos ancianos que sobrevivieron a Josué se quedaron sin fe. ¿Y quién iba a pedir ahora? Una situación muy fea. Y cuando baja la tercera silla, aquí no hay fe ni de primera mano ni de segunda mano. Esta gente no cree ni en su madre, en nada ni en nadie. Aquí no hay fe, cero fe. Les digo estas características para presentarle estas sillas y para darle buenas y malas noticias. Las buenas noticias primero: hay una silla para todos nosotros. Esas son buenas noticias, nadie se tiene que quedar parado, todo el mundo va a estar sentado. Lo malo es que dos de estas sillas no sirven para nada. Esas son las malas noticias. Y si alguien está sentado en una de estas dos sillas, la cosa está mal, muy mal. Entonces yo voy a hacer algo interesante en esta mañana. Yo le voy a hacer 3 preguntas a estas sillas. Fíjese que no le voy a hacer la pregunta a usted para que usted no se ofenda. Le voy a preguntar a las sillas. Ustedes son espectadores y ustedes van a escuchar cómo cada silla responde a estas preguntas. Pero aquí viene el reto. Les reto en esta mañana a que sean honestos con Dios. Cuando usted escuche la manera en que cada silla responde a estas preguntas, usted se va a dar cuenta, el Espíritu Santo le va a mostrar a usted dónde usted está sentado. No donde usted quisiera estar, sino donde en este momento en tu jornada espiritual, donde tú estás sentado. Y sé honesto con Dios. Reconócelo. Haz algo. Es importante. Mire, Dios no me permite predicar este mensaje para que enterarse Él de dónde tú estás. Él sabe dónde todos nosotros estamos sentados. Él quiere que tú sepas, que tú abras los ojos, que tú te despiertes, que tú te des cuenta dónde tú estás sentado en esta mañana. Y podemos engañar a Raimundo y a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Entonces aquí va, son preguntas muy simples. La primera pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios?
Personalmente, tú como persona, ¿cómo está tu relación con Dios? Si le pregunto a Josué, la contesta de Josué va a ser muy interesante. Josué me contestaría de esta manera: Él es mi Dios, mi rey, mi amigo, mi Señor, mi todo. Yo hablo con Él todos los días y Él habla conmigo. Y mire, yo no dejo pasar un día, yo no puedo vivir un día sin estar conectado con mi Dios. Él es todo, todo, todo para mí y me encanta estar con Él, me encanta estar en su presencia, me encanta cuando Él me habla. Yo vivo para Él y duermo para Él y sueño para Él. Él es todo para mí. Estás escuchando las palabras de un hombre que tenía una relación íntima con Dios y apasionada. Una tremenda relación. Un hombre que estaba enamorado de su Dios. Y el que está sentado en esta silla vive enamorado de su Dios, con una relación íntima y apasionada con Dios. Ahora, si le hacen la misma pregunta a la segunda silla, la respuesta va a ser un poco diferente. Y se me olvidó decirle algo muy importante. Esta silla ha aprendido un nuevo idioma. Y este idioma, si antes era bilingüe, ahora esta silla es trilingüe. El nuevo idioma se llama cristianés. Cristianés. Y ese es el vocabulario religioso cristiano. Esta persona se aprende todas las palabras correctas y sabe cuándo decirlas. Aunque no salen de su corazón, nada más que salen de sus labios. Pero sabe el vocabulario. Sabe poner un aleluya bien puesto en el momento apropiado y un gloria a Dios donde es necesario. Y saben que Jesús es la respuesta a todas las preguntas, casi todas las preguntas. Pero es cristianés, no es su corazón hablando. Y cuando le preguntas a esta silla, ¿cómo está tu relación con Dios? Te va a decir algo así. No, que mi relación con Dios está bien. Él y yo estamos, mire, estamos bien. Tiene que haber un Dios, un creador del universo. Yo sé que Dios existe. Dios, wow, tremendo. ¿Te das cuenta de algo? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que hay cero pasión. Cero pasión. Si es que esta silla tiene una relación con Dios, es una relación muerta, fría. No escuchamos la misma pasión que escuchamos de esta silla. No vemos la misma intimidad que vimos de esta silla. Es algo muy superficial. Y permítame decirle por qué. ¿Por qué razón hay personas que no tienen una relación íntima y apasionada con Dios? Es que no se puede tener una relación con alguien con quien uno no habla. Vea qué simple. Vea qué simple. No podemos tener una relación con alguien con quien uno no habla. No podemos tener una relación con alguien que a uno no le quiere escuchar cuando esa persona le habla a uno. ¿O no? Piensa en los novios. Imagínate, muchacha, que cuando tú le reclames a tu novio, mi amor, hace una semana que no me llamas, te responda así: ¿y para qué tengo que llamarte tanto si la semana pasada hablamos? ¿Cómo? No va a durar mucho esa relación, te lo prometo. ¿Cómo el novio no va a querer hablar con la novia? ¿Cómo la novia no le va a gustar hablar con su novio? Oye, cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere hablar con ellos todo el tiempo. Y quiere que ellos le hablen y se deleitan en la presencia de la persona con quien uno está enamorado. Yo recuerdo cuando yo me hice novio de mi esposa. Y ahora este verano cumplimos 32 años de casado. Cuando yo me hice novio de ella éramos dos muchachos jóvenes. Uy, estábamos enamorados. Y por eso hablábamos y hablábamos y hablábamos. No me pregunte hoy de qué hablábamos tanto porque no tengo idea. Pero hablábamos por la mañana, al mediodía, por la noche antes de acostarnos.
Yo la llamaba o ella me llamaba. No podíamos acostarnos a dormir sin hablar primero, porque wow, eso es imposible. Y hay un problemita, y es que mi esposa y yo tenemos el reloj fuera de sintonía. No están muy sincronizados. O sea, yo a las 11 de la noche las luces se están apagando. Y a las 11 de la noche las luces de mi esposa se están encendiendo. Entonces a la 1 de la mañana ella quiere conversar de las cosas importantes de la vida. Y yo estoy roncando como un animal. Estamos fuera de sintonía. Pero yo me acuerdo que éramos novios y ella me llamaba, varias veces hablamos de noche. Y más de una ocasión me quedé dormido con el teléfono en la mano. Y cuando aquello no es el teléfono celular, era un teléfono con un cablecito. Y ese teléfono a los 2 minutos de colgarse empezaba a pitar, pi, 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 para que uno se diera cuenta que estaba desconectado. Pero el sueño mío era tan profundo que yo ni me enteraba. Y varias veces por la mañana me despertaba con el teléfono en la mano. Ahora sí estoy en candela. Esa llamada era difícil. Ay, mi amor. Sí, ya sé, no me digas nada. Soy tan aburrida que te pongo a dormir. No, mi amor, no es eso, es que me dio sueño, me quedé dormido, por favor. Pero lo importante, mire, es que nos gustaba hablar. Nadie nos tenía que obligar a hablar. A veces hablábamos tanto que se nos acababa de qué hablar. Y nos quedábamos en el teléfono, los dos, el teléfono al oído sin hablar. Yo decía, ay, mi amor, qué lindo tú respiras. Pero no me digas que tenemos una relación con Dios y no nos gusta hablar con Dios. Que cuando alguien dice culto de oración, dice, otra vez. ¿No tuvimos un culto de oración la semana pasada? El mes de febrero, mes de ayuno y oración, todos los días de 9 a 12. Ustedes escucharon el anuncio. Algunos reaccionan y dicen, uy, pero ¿y por qué hay que orar tanto? 3 horas de oración. Si yo a los 5 minutos ya no tengo más nada que decir. Qué horrible hoy. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Dios? No me gusta hablar contigo. Me aburre hablar contigo. Y queremos pretender tener una relación con Dios. Y que Dios nos hable, olvídelo. Dios nos habla por su palabra. Todos tenemos Biblia. Pero pasamos tiempo leyendo la Biblia. Dejamos que Dios nos hable. Nos gusta meternos en la palabra y que Dios nos hable y que Dios nos hable. No. Tristemente la mayoría de los cristianos hoy en día no leen la Biblia. La historia de la Biblia moderna cristiana es una historia muy triste. Es una Biblia que se abre una vez a la semana en el culto para leer un versículo. Y luego está cerrada la semana entera. Y esa es la semana que no se te olvidó y se te quedó en la casa la Biblia. No podemos tener una relación con alguien con quien no hablamos, con quien no nos gusta hablar y que no queremos escuchar lo que tienen que decirnos. Lo lamento, pero no se puede tener una relación así. Esta silla no tiene una relación con Dios. Puede pensar que la tiene, pero no la tiene. Y cuando le preguntas a la tercera silla, prepárate. Prepárate porque esta silla te va a salir con una patada. Acuérdate que esta es la silla rebelde. Esta es la silla que no cree en nada. Esta es la silla que te va a decir una relación con Dios. Lo mismo te dice, ¿cómo tú quieres que yo tenga una relación con un ser que no existe? Los seres inexistentes, con ellos no se tiene relaciones. Yo no tengo amiguitos imaginarios. O quizás te dicen, ¿con qué Dios tú quieres que yo tenga una relación? Con el Dios de los musulmanes, el de los judíos, el de los hindúes. Hay tantos dioses. O quizás te sale con otra. ¿Cómo tú quieres que yo tenga una relación con un Dios que permite que tantos niños se mueran de hambre? Y que permite los terremotos y los tsunamis. Un Dios así yo no quiero saber nada de él. Ahora, iglesia, escúchame. Esta gente tiene buenas preguntas, buenas objeciones. Son legítimas esas objeciones. Y es mejor que nosotros sepamos responder a ellas. Mejor que nosotros sepamos contestar esas preguntas. Porque cuando tú no le contestas, empiezan a creer ellos que ellos tienen la razón.
Viste, le hice la pregunta y no me supo contestar, porque claro, ¿cómo me va a contestar si lo que yo estoy diciendo es verdad? Se convierte esa en la actitud. Y hay muy buena respuesta para todas esas quejas. Muy buenas, pero tenemos que saberla para poder compartirla con ellos. Al final de cuentas, esta silla no tiene relación con Dios y no le interesa tener una relación con Dios. Esa es la primera pregunta. Vamos para la segunda pregunta. ¿Basado en qué tú riges tu vida? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego para ti? ¿Basado en qué? ¿A qué reglamento tú te sometes para vivir tu vida? Si le preguntas a Josué, ya usted sabe por dónde viene. La palabra de Dios. Eso es lo único que yo necesito. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios me confronta, me corrige, me exhorta, me instruye. La palabra de Dios, mire, es dulce a mi paladar, me la como todos los días. Me encanta la palabra de Dios. Mire, yo la he guardado en mi corazón para no pecar contra Dios. Y cuando voy a tomar una decisión, yo abro la Biblia a ver qué dice la Biblia de esa decisión, qué hago. Y si la Biblia me dice que lo haga, lo hago. Y si la Biblia me dice que no lo haga, no lo hago. La Biblia se convierte en una autoridad en mi vida para todo lo que yo voy a hacer. Yo respeto la autoridad de la palabra de Dios si estoy sentado en esta silla. Cuando vas a la segunda silla, vuelve el cristianés. No, la Biblia. Uy, tremendo libro. Yo tengo 3. Muchacho, ese libro. Olvídate de eso. Pero si indagas un poquitico, si profundizas un poquitico, ven acá, entonces tú crees que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y tú obedeces y te sometes a todo lo que la Biblia demanda de ti. Vas a ver que esta silla se va a poner incómoda muy rápido. Bueno, tú sabes, imagínate, porque ya no es verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Que esta silla se convierte en un editor de la palabra de Dios. Las partes que les gustan, esas son para mí y las voy a vivir. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperarte y planes de... tremenda palabra. Y las otras partes, no, eso no es para mí, no me interesa. Eso es peligroso porque hay un solo editor de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca obedecer, punto, se acabó la historia. No somos editores para escoger lo que vamos a obedecer y lo que no vamos a obedecer. ¿Y sabe cómo se sabe y cómo se identifica esta persona? ¿Cómo se desenmascara? Al momento hay una frase que los echa para adelante. Una frase que muchos de nosotros hemos usado tristemente, sin saber. Una frase que hemos escuchado de otros muchas veces. Y esa frase, escuche bien, para que usted sepa. Yo sé lo que la Biblia dice, pero. Ya, el pero ese sobra. Está de más. Cuando usted escucha el pero ese, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero levanta la bandera, suena la alarma, busca el extinguidor porque hay un incendio aquí, algo está mal. Algo está mal. Porque ese pero siempre precede una excusa, una justificación para poder hacer lo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero los tiempos han cambiado. ¿No ha escuchado esa? Yo la he escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que pretende decir esta persona? Que hay cosas que Dios prohibía antes, pero que ya las podemos hacer porque todo el mundo lo está haciendo, porque los tiempos han cambiado. Mire, no me malentienda, yo sé que los tiempos han cambiado. Antes andábamos en camello, ahora andamos en carro, yo sé. Antes cuando querías que hablar con un vecino tenías que pegar un grito por la ventana. Ahora lo llamamos con el celular. Yo sé que los tiempos han cambiado. Habían cosas que antes no podíamos comer y ahora sí las podemos comer. Principalmente por el invento del refrigerador. Hay leyes sanitarias que antes se observaban que ya hoy no son necesarias porque hemos avanzado mucho en los productos de sanidad y de higiene.
Pero cuando una persona se para aquí a decir esto, de que los tiempos han cambiado, no está hablando de lo que tú puedes comer, ni lo así, no, está hablando de la ley moral de Dios. Porque hay algo moral que no les gusta en esa ley, porque quieren seguir viviendo en pecado y haciendo las cosas que a Dios le agrada, y a la vez se quieren sentir bien porque la conciencia los está acusando. Entonces se esconden detrás de la idea, bueno, es que los tiempos han cambiado. Yo sé que la Biblia dice que no podemos tener relaciones íntimas con nadie antes de casarnos, pero vamos, estamos en el siglo XXI, los tiempos han cambiado, todo el mundo lo hace. Pero sigue siendo malo. Porque déjame explicarte algo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que a Dios le ofendió ayer, le sigue ofendiendo hoy y le va a continuar ofendiendo para siempre. La moralidad de Dios no está basada en el calendario. La moralidad de Dios está basada en su naturaleza. Y su naturaleza no cambia. Y es muy peligroso justificar el pecado en nuestra vida, porque estamos mal delante de Dios. Otros dicen, bueno, yo sé lo que la Biblia dice, pero Dios entiende mi situación. ¿No han escuchado eso? Es decir, yo sé que lo que yo estoy haciendo a Dios no le agrada y Dios lo prohíbe, pero en esta situación especial Dios me lo permite. Él como que me lo deja pasar, porque Él entiende lo que yo estoy pasando. Es la persona que dice, bueno, mire, Dios sabe que voy a tener que mentir para que me den el beneficio. Porque si no miento, no voy a recibir ese beneficio que me hace falta. Y en vez de confiar en Dios, que Dios es el que va a proveer el beneficio, comprometen su integridad, mienten para sacar algo que no les corresponde, alguna ventaja. Y Dios entiende. Sí, Dios entiende, pero no es lo que tú piensas. Dios entiende que si sigues haciendo esta cosa vas a terminar en el infierno. Porque a Dios no le gustan los jueguitos esos. No somos llamados a ser editores de la palabra de Dios. Somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Hay una calcomanía por ahí en los Estados Unidos que dice, la Biblia lo dice, yo lo creo, y eso resuelve el asunto. Hecho. Y yo creo que la calcomanía está mal. Le sobra una frase ahí. Yo no tengo que creerlo, yo lo que tengo que obedecerlo. La Biblia lo dice y ya está resuelto el problema. Si la Biblia lo dice, lo tengo que hacer, punto. Yo no tengo que ni creerlo, no me tiene que gustar. Yo lo que tengo que obedecer. Es lo que Dios demanda de mí. Y esta silla no respeta la autoridad de la Biblia. Solamente les respeta la parte que le conviene. Un lugar muy peligroso para estar. Cuando le preguntas a la tercera silla, esa segunda pregunta, te va a decir otra patada, te va a tirar otra patada. La Biblia. ¿Tú crees que yo voy a confiar en un libro que le escribieron una pila de analfabetos, que está lleno de errores y contradicciones? Vamos, ¿cómo tú crees que yo voy a confiar en ese libro? A mí me encanta cuando me dicen eso, y rara vez yo voy a una universidad secular donde algún joven no me sale con esa. La Biblia está llena de errores y contradicciones. Y siempre le respondo de la misma manera. Le respondo, no me digas. Yo la he leído de portada a portada y yo no he encontrado esos errores que tú dices. A ver, dame un ejemplo. Ese mismo silencio es el que yo escucho. Porque la mayoría de la gente que te tiran esa línea es una línea. Ellos no tienen nada con qué respaldar eso. Eso es algo que escucharon en un lado, les pareció bien y la están usando ellos ahora. ¿Sabe cómo se llama eso? Reciclaje de ignorancia. Escuchan algo necio y van y lo repiten sin pensar. Y aquellos, seguimos, yo le digo, ven acá, entonces la Biblia está repleta de errores y contradicciones y no se te ocurre ni uno. ¿Has leído la Biblia? Sí, yo la he leído. Vamos, de portada a portada. ¿Te puedo hacer unas preguntas para probarte? Bueno, no, yo he leído muchas partes. Bueno, espérate.
no has leído la Biblia, no se te ocurre ni un error, ni un ejemplo de un error, una contradicción, pero tú pretendes que yo abandone mi confianza en la Biblia, ¿basado en qué? ¿Qué tú me has dicho para que yo abandone mi confianza en la Biblia? Porque yo sí la he leído. Y te puedo decir que no tiene esos errores y contradicciones de que tú hablas. Y aquellos pocos que te sacan un error, supuesto error, supuesta contradicción, lea el contexto y usted se va a dar cuenta que no hay contradicción. El problema es que la mayoría de las personas se acercan, ven una página en el internet donde te ponen un versículo de Reyes y uno de Crónicas al lado y te dicen, mira, se contradice un versículo al otro, sin considerar el contexto, sin considerar de qué están hablando. Te lo ponen uno al lado del otro y ya es una contradicción. No, eso no es así. Vamos a mirar qué es lo que dice. Un ejemplo clásico es el censo de David, que mucha gente anda por ahí tirando eso como un error, porque en Reyes te da un número de censo y en Crónicas te da otro. Un número es de miles y el otro es de millones. Dice, pero ¿cómo va a ser? O son miles o son millones, pero algo está mal aquí. Pero cuando tú lees el contexto, te das cuenta que en un censo, en una medida, en un número, Joab, el general de David, le está diciendo a David cuántos soldados de guerra hay listos para la batalla. Claro que ese número va a ser de miles o cientos de miles. Y en el otro párrafo, en el otro libro, están leyendo de cuántas bocas hay que alimentar del censo. Ahí incluye los soldados, pero también incluye las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, todo el mundo que no es un soldado. Claro que ese número va a ser mucho más grande. Aquí no hay contradicción, son distintos renglones del mismo censo. La Biblia no tiene esos errores y contradicciones que la gente dice. Pero tenemos que saber responder. Tenemos que saber responder. Hemos visto ya dos preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y basado en qué tú riges tu vida. Y esa tercera silla tiene un problema con autoridad. No quiere aceptar que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque si la Biblia es verdad, tengo que hacer lo que la Biblia dice. Entonces me veo moralmente obligado y yo no quiero que nadie me obligue a hacer nada. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Por eso la tercera silla rechaza la Biblia. Vamos para la tercera pregunta. La última pregunta. ¿A quién servimos? Pregunta 3. ¿A quién servimos? Ya Josué te lo dijo. ¿A quién sirve Josué? Al Señor. Ahí te lo dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando la Biblia habla de Josué siempre dice, siervo del Señor, siervo de Jehová, siervo. Oye, qué título más lindo, que cada vez que mencionen tu nombre, digan después de tu nombre, siervo del Señor. Todo el mundo sabía que él lo que hacía era servir a Dios. Mire, es que el problema es que yo creo que la iglesia no ha entendido lo que quiere decir servir. Nosotros pensamos que servir a Dios quiere decir venir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Eso no es servir a Dios. Pensamos que servir a Dios es ser parte de algún ministerio y una vez al mes o una vez a la semana ser voluntario. Mire, todo eso está bueno, pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios es algo que nosotros hacemos 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. El embajador de una nación no es embajador los lunes, los miércoles y los viernes. Es embajador los 7 días. No es embajador cuando está en cierta dirección. No, es embajador donde quiera que está. Y tú y yo somos llamados a representar el reino de Dios todos los días, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, donde quiera que estemos. Eso es servir a Dios. No es un maestro que es cristiano, es un maestro que es un hijo de Dios, que lleva el reino de Dios al aula todos los días, que ve al niño como un alma que necesita a Cristo y un puente a una familia que necesita al Señor, y que sabe que ese niño necesita ser bien educado y se esfuerza y se esmera y hace el mejor trabajo de maestro posible. Es el mejor maestro de la escuela, porque lo hace ni para el principal, ni para los padres, ni para el salario, lo hace para Cristo. Eso es servir al Señor. No es un médico que es cristiano,
No, es un doctor que es un hijo de Dios, que lleva el reino de Dios a la cama de cada paciente. Que no ve al paciente como un signo de peso a ver qué le puede sacar, sino que lo ve con compasión, se duele con el paciente. Si el paciente siente dolor, él se siente mal, quiere aliviarlo, quiere sanarlo, ora por su paciente. Lo ve con el corazón de Cristo, con compasión. Eso es servir a Dios. Tú no tienes que ser pastor, maestro, evangelista para servir a Dios. Donde quiera que tú estás y la carrera que tú tengas, ahí tú tienes que representar el reino de Dios. Y como cristiano, tú debes de ser el mejor empleado de tu empresa. A no ser que haya otro cristiano, entonces hay competencia. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para el Señor. El amo, el mayordomo, el dueño se va y los demás se sientan. Pero tú sabes que el dueño no se fue. Tu supervisor no se fue, él está mirando lo que tú estás haciendo. Eso se llama servir a Dios. Mire, la Biblia es muy clara. Jesús se lo enseñó a los discípulos cuando le lavó los pies. Les digo que para servir a Dios también hay que servirse los unos a los otros. Jesús le dijo, si yo siendo maestro y Señor he lavado vuestros pies, ¿cómo ustedes no se lo van a lavar los unos a los otros? Tenemos que tener esa mentalidad de siervo. Un amigo mío, pastor, dice que el que no sirve, no sirve. Ahora, pregúntale a la segunda silla y cambió el vocabulario. El cristianés se fue por la ventana. Porque en esta pregunta se destaca mucho esta silla. Porque esta silla no piensa en servir, sino piensa en ser servido. Esta silla no viene a la iglesia a ver qué yo puedo hacer, sino viene a ver qué yo puedo recibir. Es la mentalidad de consumidor, no de servidor. Si yo voy a sacar tiempo de mi agenda tan ocupada y voy a venir el único día que yo puedo dormir la mañana, me voy a levantar temprano para ir a la iglesia, pues yo quiero que me hagan sentir bien. Yo quiero que la música me agrade, me eleve. Yo quiero que la palabra me entusiasme. Yo quiero, porque si no estoy perdiendo mi tiempo, mejor me quedo durmiendo en la casa. Y esta gente nunca están contentos, nunca están satisfechos. No hay manera de satisfacerlo. A mí me da mucha pena con los músicos de la iglesia siempre, oro mucho por ellos. Porque esta silla los atormenta. Porque esta es la silla que siempre se está quejando. Ay, esa gente siempre canta las mismas canciones. ¿No tendrán tiempo de ensayar algo nuevo? Y los pobres músicos cuando ensayan y cantan algo nuevo, entonces, ay, ¿por qué cantan esa canción que yo no me sé? Y como no me la sé, no puedo cantar. Porque el problema es quejarse de algo. Esta es la silla que le dice al pastor, pastor, predícame algo que me haga sentir bien. No te pongas a hablar del infierno, de la cruz, que tengo que cargar diaria, del pecado. No, háblame de cosas bonitas. Háblame de lo bueno que yo soy. Levántame mi autoestima. Lléname de ánimo. Porque si te pones a hablar de esas cosas negativas, yo me voy de la iglesia. Y lo triste es que si se va de la iglesia, va a encontrar una iglesia donde no le hablan cosas feas, nada más que cosas bonitas. Hay muchas iglesias que nunca hablan del pecado, ni del diablo, ni del infierno, ni de la santidad, de ninguna de estas cosas, nada más que hablan cosas bonitas. Y están llenas, porque es un evangelio fácil. No efectivo, pero fácil. Y esta gente lo que quieren es que los entretenga. Es ese espíritu de queja que refleja esa pareja que un día de la silla número 2 que salen de un culto con el niño pequeño y se sienta el niño en el asiento atrás y en el carro, en el parqueo de la iglesia empieza la queja. Uy, mi amor, qué mensaje más malo hoy. Del 1 al 10 le doy un 3. ¿Y tú qué le das? Ay, no me digas nada. Al pastor hay que regalarle un libro de anécdotas, a ver si dice algún chiste o algo, porque esos mensajes están secos.
y la música que me dice, bueno, es que yo no sé si eso es música. Yo no sé quién le habrá dicho a esa gente que saben cantar, pues yo no sé por qué la iglesia no busca gente que saben cantar. Esa gente, qué mal canta. No me digan nada. Y qué calor había hoy. Yo no sé qué hacen esa gente con los diezmos y las ofrendas, pero el aire no estaba trabajando hoy. Y es dale para aquí, dale para allá. Y el niño que está en el asiento atrás, porque los niños se fijan en todo, los interrumpe, le dice, mamá y papá, yo vi cuando pasaron la ofrenda. ¿Y qué quieren ustedes por $1? Porque esta gente no dan ni dicen a dónde hay. Pero para quejarse, búscalos a ellos. Ay, pastor, qué fea está esa pared. ¿Por qué la pintaron en blanco? ¿Quién escogió ese color? Tienen que verlo pintado amarillito, azulito, algo, ese blanco tan feo. Lo que le da gana a uno como pastor es de sentarlo en una silla y hacerle 2 preguntas. ¿Cuánto tú contribuiste para la pintura? No, pastor, en este momento estamos en una situación económica un poco fuerte. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú viniste el día que pintamos a ayudar a pintar la pared? Pastor, no, yo trabajo porque ahí que no tengo. Ok, entonces cállate. Permítame decirle que esta silla le hace un daño a la iglesia terrible. Esa actitud de esta silla contamina. Es tóxico. Porque usted puede estar en el culto, haber recibido tremenda bendición, sentirse súper animado, confrontado por Dios, hasta que llega el hermano fulano de la segunda silla y te da 5 minutos de conversación y te da 10 cosas que tuvieron mal en el culto hoy y tú sales diciendo, ay, qué malo tuvo el culto. Porque es contagioso. Déjeme decirte algo si estás en esta silla. La música no es para ti. La música es para el Señor. Al que le tiene que gustar es a Él. A quien le estamos cantando es a Él, no a ti. Y la palabra no es para que tú te sientas bien. La palabra es para confrontarte. Porque si nosotros no somos confrontados con las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, nunca nos vamos a conformar a la imagen de Cristo. Y Dios nos quiere transformar a la imagen de Cristo. La palabra de Dios es un espejo, pero no solamente es un espejo, es uno de esos espejos que se magnifica a 500%. En el espejo que tú te ves y ves las arrugas adentro de las espinillas. Esa es la palabra de Dios. Y si estamos en una iglesia donde no nos confrontan con la palabra de Dios para producir cambio en nosotros, estamos perdiendo nuestro tiempo. Mejor quédate en la casa durmiendo. Hay días que como pastor Dios le da una palabra a uno de ánimo y de estímulo y uno predica y la gente se animan a seguir peleando. Y eso, Dios nos da esos mensajes. El Espíritu sabe lo que la iglesia necesita. Pero hay días que el Espíritu dice, no, lo que la iglesia necesita es esto y dáselo. Y a veces es difícil para el predicador predicar las cosas duras. Pero uno es obediente al Señor. Quiero confesarle algo. Para ser transparente con ustedes y que ustedes sepan cómo orar por mí. Porque yo no soy perfecto, yo soy pastor, pero no soy perfecto. Cuando alguien de esta silla en mi iglesia se disgusta porque yo no estoy predicando cosas bonitas y se va de la iglesia, yo celebro. Yes. Que vaya a atormentar a otro pastor por ahí y que me deje descansar un rato a mí. Yo sé que esa no es la actitud de Cristo. Tienen que orar por mí. Dios todavía está trabajando en mi corazón. Yo no debo pensar así. Pero como pastor yo veo el daño que le hace a la iglesia y me duele.
Me duele ver como el daño que le hacen a los demás hermanos. Y me duele ver cómo son tan inmaduros para pensar que todo es para ellos y no tienen la actitud de siervo. Pero cuando le hacen la misma pregunta a la tercera silla, ahí lo que nos tiene que dar es lástima. Lástima, porque esta silla piensa que es libre, que no tiene que servir a nadie y que no tiene que responder a nadie. No me diga cómo vivir mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana, cuando me da la gana y de la manera que me da la gana. Esta persona se cree que es autónoma para hacer todo lo que quiere, pero está engañado, está ciego, porque hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y si Jesucristo no es tu Señor, el otro tipo es tu Señor. Pero todos estamos bajo autoridad, toditos. Entonces este está bajo el reino de las tinieblas. Se siente que nadie le va a decir lo que hacer. Se siente que él no tiene que servir a nadie. A mí me tienen que servir. Y el enemigo le está soplando en el oído. Y se le ocurre la brillante idea: hoy cuando salga del trabajo me voy a ir a dar una buena borrachera. Hay un barcito ahí que a mí me gusta y me voy a tomar una botella entera. Y él piensa, o ella piensa, que eso se le ocurrió a ellos. Eso es algo que ellos están escogiendo libremente hacer. Y no se dan cuenta que es el diablo soplando en el oído. Anda, vete y emborráchate. Gástate el cheque entero. Así no tienes con qué pagar la renta ni comprar comida para tu esposo y tus hijos. O a lo mejor le sopla en el otro oído: anda, emborráchate bien y sale a manejar. A ver si chocas y matas a 2 o 3. No, toma, vete y emborráchate bien, y para que cuando llegues a la casa le entre a golpe a tu mujer y a tus hijos. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. El diablo no quiere nada bueno para tu vida, nada. Y cuando él te sopla en el oído y a ti se te ocurre la brillante idea de hacer algo, no es para tu bien, es para destruirte. Y todo el tiempo esta persona se cree que es libre, no se da cuenta que es un títere en las manos del enemigo. Nos debe dar lástima por esas personas. Están ciegos y no lo saben. Hemos visto 3 preguntas y 3 respuestas. Primero les digo, para terminar, que yo no me paro aquí delante de ustedes pretendiendo que yo siempre he estado en esa primera silla. No es cierto. Han habido varios momentos en mi vida en que yo he descuidado mi oración, por una razón u otra. O he descuidado mi tiempo en la palabra y me voy rodando poquito a poquito para esa segunda silla. Y cuando vengo a ver, estoy en la segunda silla. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted ha gustado lo que es estar en esa primera silla, usted no soporta estar en esta segunda silla. No lo soporta. Te tiras de rodillas, clamas a Dios, te arrepientes delante de Dios y Dios te restaura tu primer amor. Pero volviendo al principio, ¿usted sabe por qué yo creo que la iglesia no está teniendo impacto allá afuera en la calle? Es porque yo creo que la mayoría de los cristianos, en la mayoría de las iglesias, en el mundo entero, tristemente están sentados en esta segunda silla y están muy cómodos. No ven ninguna necesidad de moverse de aquí. Todo aquí anda bien. Yo entiendo que esto es una silla cómoda. Yo entiendo por qué no se quieren mover de aquí. Porque aquí tienen lo mejor de los dos lados. Si es verdad que el infierno existe, esta silla no quiere ir para el infierno. Entonces lo que hace es que compra seguro contra incendio. Tiene los pies en las cosas de Dios por si acaso. Pero la cabeza y la mente la tiene en el mundo. Entonces, wow, qué cómodo está esta silla, no tengo que moverme para nada. Yo entiendo por qué la gente se queda en esta silla. Pero esta silla no es luz del mundo.
Esta silla no es sal de la tierra. Esta silla no impacta para bien a nadie. Es más, quiero decirte algo, padres, si ustedes son padres aquí, si usted es un padre y usted está sentado en esta silla, usted no solamente le está haciendo daño a la iglesia, usted le está haciendo daño a sus hijos. Porque ellos se fijan y ellos ven que hay una diferencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Ellos ven la hipocresía. Ellos ven que tú demandas de ellos lo que tú no eres capaz de hacer. Y llega un momento donde ellos dicen, espérate, si para mis padres no es importante, ¿por qué va a ser importante para mí? Y a mí me lo dicen. En los campamentos y en las reuniones de jóvenes donde tengo tiempo a compartir uno con uno, son más de un joven, muchos jóvenes que me han dicho, pastores, que usted no conoce a mi papá. En la iglesia es una cosa y cuando sale de la iglesia se convierte en un demonio. Pastores, que usted no conoce a mi mamá. En la iglesia usted la ve ahí toda santica y después cuando sale de la iglesia es un desastre. Estos son jóvenes hablándome de sus padres. El daño que le hace a la fe de tus hijos estar sentado en esta silla es algo terrible. Porque sabe una cosa, esto es lo que más me molesta, que cuando Dios empieza a tratar con esta gente, porque Dios trata con ellos, no hay un corazón de piedra que Dios no pueda convertir en un corazón de carne. Y cuando Dios empieza a tratar con esta gente de la tercera silla, ¿qué es lo más natural que esta gente van a querer hacer? Buscar algún cristiano que les ayude a entender lo que está pasando. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué quiere decir ese sueño que tuve? Como sea que Dios ha tratado con ellos, ellos van a querer que alguien les ayude a entender. Y si la mayoría de las iglesias están llenas de cristianos de la segunda silla, imagínense con quién se van a encontrar. Con el hermano de la segunda silla. Y eso es detrimental. Porque ellos van a mirar la vida de ellos y la vida del cristiano y van a decirle, espérate, algo no está bien aquí. Esta persona dice que es cristiano y mira las cosas que hace. Yo que no soy cristiano, yo no hago eso, yo no me atrevo. Y eso es lo que es ser cristiano. Mira ese cristiano y dice que es cristiano y mira cómo habla, mira las palabrotas que dice. A mí, yo no soy cristiano y yo no hablo así, yo no tengo la boca tan sucia. Y eso que es cristiano, esos cristianos son una pila de hipócritas. Mira, mejor me quedo como yo estoy, que yo estoy bien. ¿Qué acaba de suceder? Alguien con quien Dios está tratando es repelado, es bloqueado, estorbado por una piedra de tropiezo llamado un cristiano. Este cristiano está atravesado entre lo que Dios quiere hacer y la vida del hombre perdido por su mal testimonio, por no representar el título que lleva de cristiano, por no vivirlo. Y hace daño. Si es tu hijo el que está sentado en esta silla, o tu padre, o tu hermano, y tú estás orando que Dios lo alcance, que Dios lo alcance, qué triste que Dios toque ese corazón y después un hermanito lo haga tropezar. Hace poco me llamó un ateo amigo mío. Yo, como soy apologista, trato con muchos ateos, mantengo relaciones de mucho tiempo con ellos y con la idea de persuadirlos, y he tenido éxito con algunos de ellos. Pero me llama uno de los que ya más años hace que yo conozco. Él es gerente en una empresa grande y me llama y me dice, Juan, a que tú no sabes, tengo un cristiano trabajando bajo mí ahora. Yo dije, wow, pensé yo, qué bueno, qué bueno. No me duró mucho la alegría, porque con la misma me dice, ¿sabe una cosa, Juan? Está engañando a su mujer. Por eso yo no creo en nada de lo que tú me dices. No es justo, mi amado, no es justo. No es justo. Menos mal que yo no soy Dios.
Usted hoy puede darle gracias a Dios que yo no soy Dios, porque yo eliminaría esa silla por completo. ¿No es eso lo que dice la palabra? Es mejor estar frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. Por lo menos así, cuando Dios empieza a tratar con este corazón de piedra y busque a alguien que lo ayude, ¿con quién se va a encontrar? Con un Josué. Y eso va a marcar toda la diferencia, porque lo va a mirar y va a decir: wow, eso es lo que yo quiero. Mira para tu familia, yo quisiera que mi familia fuera así. ¿Cómo tú haces para que tus hijos te respeten así? ¿Cómo tú haces para que tu matrimonio sea tan feliz? Explícame, porque yo no sé cómo hacerlo. Uy, qué tremendo, mira, tú estás pasando por una crisis y veo una sonrisa en tu rostro. Explícame, ¿de dónde sale el gozo ese? Porque yo no conozco eso, yo no sé qué hacer. Explícame cómo es. Yo quiero lo que tú quieres. Porque cuando tú andas bien, cuando tú andas como Dios manda, tú te conviertes en un imán, un atractivo. Ahí es cuando tú eres luz y las tinieblas quieren la luz. Ahí es cuando tú eres sal en un mundo desabrido. Es eso lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte cuando dijo: deja que tu luz alumbre de tal manera. Deja que tu luz alumbre de tal manera que el impío vea tus buenas obras y glorifique a tu Padre que está en el cielo. Pienso que el grave problema que la iglesia enfrenta hoy, la crisis que enfrentamos en los Estados Unidos, y creo que aquí en Colombia también, es que la gran mayoría de los cristianos están en esta segunda silla. Por lo tanto, no hay impacto ninguno del lado de allá. Al contrario, hacemos daño del lado de allá, hacemos daño del lado de acá también. Y hacemos daño en nuestros hogares. Cierro con unas palabritas a cada silla. Sea honesto con Dios. Sea honesto con Dios en esta mañana. Si Dios te ha confrontado en esta mañana, recíbelo de Dios. Yo no te conozco. Yo traigo esta palabra de Dios para tu vida. Si tú estás en esta primera silla y tú te identificas con esta primera silla, tengo una palabra para ti: no te rindas. No te rindas. Yo sé que es difícil, es durísimo siempre hacer las cosas bien hechas. Yo sé que es duro. Por algo le tuvo que decir Dios a Josué tantas veces: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo recibirás tu corona. No te canses de hacer el bien, porque escúchame bien, si tú estás en esta silla, tú eres el único cristiano, tipo de cristiano que está marcando una diferencia en este mundo. Tú eres el único tipo de cristiano que está llevando el reino de Dios a las tinieblas. Tú eres el único cristiano que representa la luz, que representa la sal de la tierra. No te rindas, quédate ahí, pelea la buena batalla. Y Dios está contigo. Si eres un cristiano de la segunda silla, lo primero que te digo es que la gracia de Dios no se acabó. Dios todavía está en el negocio de perdonar y restaurar. Te recomiendo que no dejes pasar el día de hoy sin arreglar cuentas con Dios. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por descuidar las áreas que has descuidado. Pídele perdón a Dios por cualquiera sea la razón que te ha ubicado en esta segunda silla. Y pídele a Dios que te restaure. Fíjate que yo no hago llamado para este mensaje. Pudiera hacer un llamado a los de la segunda silla que pasaran al frente, pero no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque algunos de la segunda silla no pasan. Lo que sacan es una libreta y empiezan a apuntar nombres, para después seguir con su chisme y su murmuración y su tontería. Esto es personal, esto es entre tú y Dios. Busca un lugar en tu casa, un lugar en una esquinita, en algún lado, aquí en el altar, después, luego en tu tiempo, y arréglate con Dios. No te quedes en esta silla,
Porque temo que si Cristo viene a buscar su iglesia y te encuentra en esta silla, te vas a quedar. Temo que vas a perder a tu familia. Temo que tus hijos se van a apartar. Temo que le estás haciendo daño a la iglesia. No sigas en esta silla. Pídele perdón a Dios y arregla cuentas. Y pídele que te restaure. Si estás en esta silla, te tengo que decir una cosa. Todas tus quejas y todas tus preguntas y todas tus dudas, para todas ellas hay respuesta. Te reto a probar a Dios. Te reto a que le des a Dios una oportunidad. Te reto a que busques a Dios para que tú veas que hay respuesta para todo eso. Y la verdadera libertad no la vas a encontrar en esta silla. La verdadera felicidad la vas a encontrar allí. Y aquí en esta silla tú no eres verdaderamente libre. Tú eres verdaderamente libre en aquella silla. Esta silla nunca termina en un lugar bueno. Aquella silla te lleva a la vida eterna. Y si usted está orando por algún ser querido en esta silla, sigue orando. No dejes de orar. Párate en la brecha por ellos. Gime, ora, ayuna, intercede, clama a Dios porque Dios los puede alcanzar. Pero quizás modifica tu oración un poquitico. Añádele un componente a tu oración. Pídele a Dios que ponga un Josué en la vida de ellos. Pídele a Dios que ponga un Josué en la vida de ellos. Eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia. Cierra tus ojos y quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque lo que tú me has dado, yo lo he dado, Señor. Señor, tú conoces cada corazón en este lugar. Y tú sabes por qué tú me has traído aquí. Señor, yo te pido que en esta mañana, en esta tarde, Señor, esta palabra haya sido esa semilla y quedó bien sembrada en una tierra muy fértil para que dé fruto, Señor, al 100%. Padre, te pido en particular por mis hermanos de la primera silla, Señor. Fortalécelos. Fortalécelos, ayúdalos, Padre. Darles el valor, el coraje para permanecer en medio de tanta tribulación y en tanta batalla para honrarte a ti con sus vidas, Señor. Sigue bendiciéndolos, sigue usándolos, Señor, para ganar este mundo que está perdido. Te pido, Padre, por los hermanos que hoy han sido confrontados con la realidad de que están en la segunda silla. Te pido, Padre, que en vez de rechazar esta palabra, la reciban. Y que en vez de rechazar este mensaje, se sometan a ti, a tu palabra, y reconozcan que necesitan arreglar cuentas contigo. Te pido que se arrepientan y te pido que sean restaurados a esa primera silla, Señor, a ese primer amor. Oh Padre, te pido que esta iglesia quede vacía de segunda silla y todos los hermanos de esta iglesia estén en la primera silla. Y te pido, Padre, por aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que están perdidos, están ciegos y no lo ven, están los ojos vendados y no se dan cuenta, Señor. Y el enemigo los está llevando directico a la perdición, Señor. Te pido que abra sus ojos. Manifiéstate a ellos, Señor. Toca sus corazones. Y Padre, te pido que los rodees de Josué. Personas que estén viviendo su testimonio y su vida cristiana de manera que sean verdaderamente luz y sal. Y te pido que se salven, que un día los veamos aquí testificando de lo que tú hiciste para rescatarlo de este mundo perdido en el que estaban. Padre, te pido que tú bendigas esta congregación, bendice cada familia, bendice a los pastores, los líderes. Señor, que este lugar continúe creciendo, que continúe prosperando.
Señor, que crezcan no solamente en personas y en economía, sino que crezcan en la gracia y en el conocimiento tuyo, mi Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga en esta